inicio de la fase 2. Seguir trabajando porque debemos las agresiones y amenazas contra personal médico y cada vez son más violentas. Un par de jóvenes agredieron a vigilantes y médicos. Exigían el alta médica de su familia. ya no haga caso a un enfermeras y trabajadores de otras áreas que están infectados con el virus. Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión. Tenemos que estar en nuestras casas. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. A tu gente. O han agredido al personal de salud. Invitarlos a que se limiten en esta profesión. La fase 3 Nosotros podemos salvar sus vidas. Sí, nos ven vestidos con uniforme. No se podría para que no nos subamos al transporte. lograr nada Por eso es de que ahora sin los trabajadores de la salud. Ahora yo tengo más miedo de la ignorancia de la gente, que yo estoy muy orgullosa de mi uniforme, a pesar de todo. Cada profesional tiene un uniforme y lo porta dignamente. Hoy nos lo hemos quitado. Bueno. ¿Sí? ¿Madre? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué pasó? Ah, que pues, ¿tú cómo estás en tu trabajo? Bueno. Bien, muy bien, muy cansada, pero ya salí. Me tocó entrar a la primera y ya saqué ahorita. También bien. ¿Me los pasas? Bueno. Hola. Ah, hola, nena. ¿Cómo estás? Bien. Adivina con quién nos quedamos. Sí, ya vi que con mi mamá. Una, dos, tres. Yo ando jugando dominó aquí con la Vicky. ¿También? ¿Ya le ganaste? Sí, porque todavía no estudias. Te las cantamos aquí. ¡Felicidades, Diego! ¡Feliz 15! Al rato bailamos el vals. Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Saludando. Gracias. Yo no quiero ver tanto paciente grave. Todo bien, no te preocupes. Ya salimos. No, de trabajar no hasta las 3. Pero todo bien. ¿Cómo están? Estoy bien, hijo. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Adiós. ¿Sí? ¿Mi papá? Aquí está pintando tu cuarto. No lo ha terminado de Que pintar. también somos personas. Vale, bye. Que también Bye. tenemos familia. Y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida.